El amor de una familia es el regalo más grande. Bienvenidos a Voces por la Familia, donde cada historia cuenta y cada voz importa. Comenzamos el podcast. Saludos, le habla la licenciada Maritza Cardona Echeandía en el podcast Voces por la Familia, nosotros representando a Impactando la Familia. Y tenemos hoy un buen invitado que se llama Robert Montañez. Y también quería informarle que más tardecito vamos a tener el otro anfitrión nuestro, a Raúl Cintrón. Saludos, Marisa, gracias por invitarme en esta noche, en esta tarde, en el día, que nos vea. Mi nombre es Roberto Montañez y es un placer estar aquí en tu programa y así pues poder hablar las situaciones que hay, que ocurren en la vida diaria de la familia puertorriqueña. Sí, Robert, fíjate, antes de comenzar con todas las problemáticas que tenemos y teníamos en aquel momento y la tenemos en el día de hoy todavía, me gustaría saber un poco más de ti, ¿a qué tú te dedicas? Ahora mismo soy retirado de la compañía Puerto Rico Teléfono. Me dedico ahora, desde que comencé en 1995, el proceso, ¿verdad? Que cuando uno pues pasa por un proceso de divorcio, lamentablemente uno se divorcia de su esposa, pero no de sus hijos. Me motivé a través del proceso aprender que el padre que no tiene antecedentes penales, que es responsable, el Estado no le garantiza el bienestar y la salud mental, física y emocional de los niños que los padres puedan compartir con sus hijos. Mira, Roberto, yo necesito como un poco de trasfondo. ¿Tú te casaste, tuviste hijos? Claro, sí, yo tuve hijos en el primer matrimonio, nacieron dos hijos. Primero fue Cristian Roberto Montañez y Gamaliel Ángel Montañez. Y en ese proceso fue que tuve la experiencia. ¿Qué pasó con ese matrimonio? Pues como todo matrimonio tiene sus altas y sus bajas, pues entre personas adultas no había un compartir. Lamentablemente, ¿verdad? No creemos en el divorcio, pero vivimos un mundo imperfecto y lamentable. Pues uno se divorcia de la esposa, pero no de los hijos. ¿Y entonces qué ocurrió con tus hijos? Pues lo que ocurrió fue que cuando estaba en el proceso del divorcio, ¿verdad? Y uno contrata a un abogado para, ¿verdad? Decirle los derechos que uno tiene y lamentablemente por un mal consejo o un tecnicismo le dice dale la custodia a mis hijos y de ahí en adelante empecé la historia del caso mío, que fueron 5 años en el divorcio, donde yo aprendí. Roberto, un momento, te pregunto. Ajá. Dices que hubo un mal consejo de un abogado. Es correcto. El abogado te dijo que le dieras la custodia a la mamá. En el proceso del divorcio, el abogado dice, tú le puedes ceder la custodia. De ahí en adelante es que comienza la historia, donde yo comienzo a estudiar que el padre responsable en el tribunal no le garantizaba las relaciones paterno-filiales. Ahí es que conozco yo toda esa historia. Explícame eso de que no se le garantizan las relaciones paterno-filiales, porque tú no tenías forma de ver a tus hijos. No había forma, porque en 1995 hacia atrás o en el 95 hacia adelante, cuando yo comienzo a estudiar, o sea, en los procesos, yo pertenecía a la organización de Comisión de Asuntos de Padres y Esposos de Unión Familiar con doña Trina Rivera. Comenzamos a discutir la ley 54, porque acuérdate que la ley 54 del 89 para acá comenzaron a jalar la ley hacia un lado y al padre responsable que no tiene antecedentes penales, lamentablemente el sistema separaba al padre en la crianza, no había una garantía de tener una relación paterno-filial. En aquel momento no existía la custodia compartida. Es correcto. Pero sí podías ver a tus hijos. ¿De alguna manera tú los veías? No, una vez yo lo veía 2 veces en el mes, pero una vez ella hizo informó al tribunal que el papá estaba enfermo y entonces pues utilizó, ¿verdad? Llevó su papá para unos tratamientos médicos, pero yo me di cuenta que era un proceso para evitar de que yo me relacionara con mis hijos y de ahí en adelante es que yo comienzo a ver la historia donde realmente a los padres responsables, llevamos ya 40 años en este caso, de muchos padres que lamentablemente el Estado no le garantiza el bienestar de los menores, sino que lamentablemente papá paga pensión, pero no tiene derecho a relacionarte con ellos. Entonces, lo que entiendo es que ella se fue a darle unos tratamientos a su padre y se llevó los niños. Es correcto. ¿Y a dónde se fue? Para Chicago. ¿Y tú te opusiste? ¿Tuviste la oportunidad de oponerte? Nunca me opuse, yo al contrario, pero lo que pasa es que, de acuerdo con los abogados que yo tuve, la ley se le llaman parental kidnapping, que es la jurisdicción, cuando yo vi que
que la estrategia era separarme de mis hijos, pues lamentablemente yo radico antes de 6 meses, que eso le llaman parece kidnapping, y con todo y radicar antes de 6 meses, lamentablemente en Puerto Rico, para ese tiempo no había una garantía porque un caso de custodia costaba de 30 a 40 mil dólares y lamentablemente no tenía ese derecho para poder pelear con mis hijos. No tenías este factor económico a tu favor, Es correcto. entonces no pudiste pelear por tus hijos y los hijos se quedaron en Chicago. Es correcto. Eso es así. Una vez los hijos se quedan en Chicago, ¿cómo tú los podías ver? Mientras ellos estuvieron en Chicago, se los sacaron de 5 y 2 años hasta el día de hoy, pues como te dije, no han pasado más de 20 años, nunca tuve esa relación con ellos. ¿Y tú buscaste la manera por medio de terceros para ver si los podías ver? Bueno, a través del proceso como te dije, en proceso, ¿verdad? A través de los tribunales, que es un derecho que tú tienes, pero lamentablemente, como te dije, de que me hizo a mí entender esto, desde 95 para adelante, a los padres no había una garantía de que yo me relacionara una vez al mes o una vez al año. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso fue que yo me dediqué a sacar a la luz todas las cosas que el sistema está haciendo hoy en día con los padres que no tienen antecedentes penales y son responsables, pues no hay una garantía de relacionarse con ellos. Sí, estén muy atentos porque posteriormente vamos a estar hablando sobre todos estos temas y vamos a tocar entonces el tema de cómo es el asunto de que salgan los niños de la jurisdicción y qué ustedes pueden hacer en caso de que eso ocurra. En ese momento no te explicaron, no te asesoraron adecuadamente, pero entonces eso redundó en que no pudiste ver a tus hijos. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que tuvieras a tus hijos? Bueno, desde que los sacaron del país en 1996 hasta el día de hoy, que me enteré, mi hijo hace como ya va para 8 años, me enteré que se tuvo un accidente y murió. Tengo un segundo hijo, todavía no me he relacionado con él. Lo que pasa es que lamentablemente no hay, las relaciones paterno-filiares no hay garantía en el sentido de que a través del tribunal te garanticen una vez al mes relacionarte con tus hijos. Ok, o sea que ya tus hijos son adultos, tu hijo, Correcto, sí. El que sobrevivió, ¿fue un accidente laboral o como de carro? Él en un accidente laboral resbaló en una escalera y se ennucó cuando cayó en un segundo piso. ¿Y tú pudiste ir a enterrar a tu hijo o al menos estar en ese momento? No. Señores, esto es algo bien, bien trágico, bien difícil de asimilar, que uno no pueda ver sus hijos por tantos años y después luego, en un momento como ese de la muerte de uno de ellos, tampoco pueda estar en ese momento que es la despedida, que uno tiene ese derecho emocional. Uh-huh. ¿Te afectó? ¿Cómo te afectó esa situación de que tu hijo hubiese fallecido sin tú poder lograr verlo? Bueno, pues como todo padre, que uno da la vida por ellos, pero pues como no tenía los recursos económicos, las herramientas, pues me dediqué pues a trabajar en esto. Ok, vamos a hablar entonces ahora de lo que tú haces y desde cuándo lo haces. Tú comenzaste, ahorita dijiste que era en 1995. Es correcto. Y para ese tiempo estaba doña Trina. La doctora Trina Rivera. Y cuéntanos un poco sobre eso. El que hizo el movimiento se llama José Cheo Morales, fue que él puso una orden de protección, él paró el tránsito. Ese es el camionero, ¿verdad? El camionero, es correcto. Y entonces yo lo vi por televisión y me motivé porque en el grupo, en un año estuve con ellos y a través de ellos pues aprendí todo el proceso de cómo realmente el sistema trabaja. Ok, aprendes sobre el sistema, aprendes de las situaciones que estaban ocurriendo. Correcto. ¿Y qué hacías tú dentro de ese grupo? Pues aprendiendo de cómo la ley 54, lamentablemente, cuando doña Tina fue la primera procuradora de la mujer que hace la ley para ambos cónyuges, cuando empieza en el 89, que hubo un cambio de la políticamente del Estado y la filosofía, pues ahí comienza la trayectoria de los padres que lamentablemente pues todo hacia un lado y al padre responsable no tenía garantía ninguna. Pero tú nunca tuviste una ley 54. Tuve una ley 54 frívolamente y lamentablemente pues se cayó porque era frívola.
lamentable no. Sí fue bueno que se cayera la ley 54, porque no la Correcto. tuviste finalmente. Era una ley entonces ex parte, Ujú. una orden ex parte, y entendieron que no había razón de ser, Es correcto. y entonces ahí la archivaron. Es correcto, sí. Ok, entonces no tuviste una ley 54, pero sí te motivó eso a estudiar sobre la ley 54. Exacto, con doña Tina Rivera, que un año completo con ellos. Y nos puedes hablar un poquito de ella, porque es una persona ícono en Puerto Rico. Doña Tina es doctora y trabajadora social, que ella defendía a los presos, pero al ver que, ¿verdad? José Cheo Morales fue el primer pionero que trajo todas estas inquietudes, lo vi en un programa, pues a través de ello yo me mantenía en el grupo y a la misma vez venían personas diferentes hablando de diferentes temas y a la misma vez yo aprendía de ellos. Venían ¿Y trabajadores doña sociales. Trina qué hacía? ¿Cómo los ayudaba? Doña Tina siempre iba a los programas de televisión y de radio a hablar sobre el discrimen que tenía la ley 54 desde que se implantó de 1989 en adelante. Hablando un poco de la ley 54, antes de tomar otros temas, ya que la mencionas, ¿qué tú entiendes o qué interpretas actualmente de la ley 54? Es que la ley 54 tiene muchos defectos en el sentido, por ejemplo, una orden de protección no se investiga. Lamentablemente por una acusación falsa, eso hasta el día de hoy pues siguen en lo mismo. Por una orden de protección te arrancan la relación de tus hijos. Si tú no, yo estoy de acuerdo de que una orden, ¿verdad? Si hay una orden de protección, pues vamos a investigar primero, pero no esperar como que 3 años para que tú veas tu hijo. Si tú no tienes antecedentes penales y eres una persona responsable, pues tú tienes derecho a lo que se ve el caso en los tribunales, ¿verdad? Sobre el caso de la ley 54, pero tú tienes derecho a ver a tu hijo, porque tu hijo necesita el amor del padre y de la madre. Sí, eso varía, ¿verdad? Porque hay jueces que son un poco más conscientes Ujú. y aun cuando haya una ley 54, una orden sobre la ley 54, contemplan la manera de que este padre pueda ver a sus hijos. Es correcto. Pero en otras ocasiones los jueces determinan que tampoco va a ver a los hijos. Ahora mismo, pues conozco de un caso que le pusieron la orden por la ley 54 y le pusieron 6 meses sin ver a los hijos. Ya, Lo que es un castigo, o sea, es algo irrazonable, porque ¿qué tienen que ver los hijos con esto? Y le pusieron una orden contra los niños, o sea, a favor de los niños contra el papá, que no podía ver los hijos. O sea que eso yo creo que depende mucho también de los jueces. es correcto. Entonces, ahora mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás eh, trabajando o interpretando tú tus sentimientos, tus emociones, de poder seguir en estos movimientos? ¿Qué estás haciendo hoy en día? Bueno, desde el 95 para acá hasta el día de hoy, ¿verdad? Que gracias, pues, hicimos varios grupos. Primero vino Acevedo Colón, que fue el que hizo el libro Puerto Rico y su integración social. Después vino Hilario García, comenzamos. Después, luego, nosotros hicimos, ¿verdad? Tú viniste con nosotros, fuiste presidente de la organización. Y ahí comenzamos a trabajar en equipo para poder lograr hacer un proyecto de ley para el bienestar de los niños, que los padres se puedan relacionar con sus hijos, porque lamentablemente la custodia compartida no existía para ese tiempo. Y hablamos entonces de la custodia compartida. Ese fue el bebé de nosotros, de esa organización. Eso es así, correcto. El proyecto de custodia compartida garantiza a aquellos padres que compartan con sus hijos, siempre y cuando, como tú dijiste ahorita, de que el papá, pues, ¿verdad?, que no sea un agresor o sea una amenaza para el niño, tiene ese derecho de compartir, porque no existía en Puerto Rico la custodia compartida. Ok, entonces, tú estuviste presente desde el momento en que se comenzó el movimiento para la custodia compartida y posteriormente se aprueba la ley. Se aprobó en el 2011. ¿Estuviste también en ese momento? Claro, ¿Cómo te sentiste? pues imagínate, es una lucha que uno lo hace para el bien de los demás, no para uno, porque ya uno pasó un proceso, pero uno tiene que dejar un legado para los que van subiendo, porque nuestros niños necesitan amor de ambos papás. Eso es muy, muy cierto. Me gustaría que, Roberto, con toda la experiencia que tú has tenido personalmente, ¿verdad? Porque la pasaste, más la experiencia que has tenido en los movimientos en que has estado,
Nos gustaría que dieras un mensaje, una recomendación a estos jóvenes de hoy en día para que se muevan a trabajar en pro de la familia. ¿Podrías darle un mensaje, algo bonito para que ellos entiendan la importancia que tiene? El mensaje que yo le doy a los jóvenes es que tenemos que trabajar por el bien de nuestro país, para que el país sea un país, ¿verdad?, de respeto, de valores, y poder levantar. Yo creo en la juventud, yo creo en mi país, amo a la gente, y esto uno tiene que decir a los jóvenes: luchen, para que entonces Puerto Rico sea un futuro estable para la juventud que van subiendo en este tiempo. Sí, eso es muy cierto. Los jóvenes de hoy en día están muy enfocados y son más egocéntricos, están enfocados en ellos mismos, en sus propios beneficios. Les gusta mucho estar solos en sus casas y no participan activamente en ningún movimiento. Yo también los invito a eso. Yo creo que tienes mucha razón, Roberto, en que los jóvenes de hoy en día tienen que moverse a buscar actividad en pro de la familia. La familia es la primera institución que creó Dios. Sin esa institución no somos nada. Es el núcleo principal de todos los países. Todos los países protegen la familia. Y en Puerto Rico no puede ser el único que no proteja a la familia. ¿Tú entiendes que Puerto Rico se está protegiendo la familia? No, lamentablemente no hay garantía ¿Por qué tú todavía, entiendes que no se está protegiendo la familia? porque lamentablemente las leyes que están punitivas, lamentablemente el padre, como te dije ahorita, el padre que no tiene antecedentes penales, no hay una garantía de que ese papá pueda relacionarse con su hijo, porque la ley de menores dice bienestar físico y emocional del niño, pero eso no lo están cumpliendo. El Estado es el que está creando la crisis que hoy en día estamos viviendo. Ese es tu parecer, que el Estado El está... Estado es el que hace todo esto. ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, la única forma es la ley 226, garantizarla con una ley fuerte, la ley ¿La Nación 223? Parental 223, y la Nación Parental, hacerla fuerte para que los niños no se perjudiquen, que entre problemas entre adultos se puedan resolver, pero los niños que no lleven la responsabilidad de los adultos, como hace el Estado. Eso es bien importante, que los menores, los niños, no sean los que paguen la culpa de los adultos, de las Correcto. situaciones que tienen los adultos. Porque los adultos pues tienen sus situaciones y en muchas ocasiones, por más que queremos, los matrimonios o las relaciones no duran toda la vida y los niños quedan atrapados en el medio de unas batallas. Esas batallas en muchas ocasiones los tribunales y el Estado pudieran intervenir de manera positiva para evitar que se alarguen, Correcto. para evitar que ocurra la alienación parental, de manera tal que esos procesos de divorcio o separación se tienen que dar, pues se den, pero se den de una manera Correcta. correcta Por el y bien de los que, menores. exacto, y que las personas una vez se separan puedan buscar ayuda, se les dé la ayuda para que ellos no terminen en una batalla de posesión del niño como si el niño fuera un trofeo y dedicarse entonces a pelear de quién tiene el niño y alan al niño por un lado o lo alan por el otro y finalmente quien queda destrozado en todo ese proceso son los niños. Me encanta que hayas venido y hayas aceptado la invitación. Gracias por invitarme. Eres de los primeros que vamos a entrevistar. Vamos a tener otras personas que les va a interesar muchísimo. Pronto ya les informaremos. Te doy las gracias nuevamente. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Y estaremos entonces próximamente hablando un ratito con nuestro anfitrión. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias.